Tenemos otra vez el honor y el gusto de estar con una gran periodista española colombiana o colombo española. Todos lo somos, todos venimos de allá de la madre patria, unos antes, otros después. Pues Salud Hernández se cansó de advertir lo que era el ELN, de contárselo a los colombianos, de explicárselo bien al gobierno. Ahora sobre los cadáveres de 9 militares, 7 niñitos que acababan de prestar su servicio, estaban prestando su servicio militar antes de entrar a la universidad, fueron sacrificados. Hay otros tantos heridos. Doña Salud Hernández Mora, muy buenos días. Hola, buenos días, si se puede decir buenos, Sí, a un panorama tan tétrico como el que usted ha presentado en las noticias, la verdad. pero es que parece que no importara, ¿no es cierto, doña Salud? Como son muchachitos humildes y no son hijos nuestros, pues entonces se mueren y los asesinan y no pasa nada, llenos de ilusiones, apenas terminando su bachillerato. ¿Esto qué es, doña Salud? ¿Esto qué es? Usted se cansó de decirlo, cuidado con el ELN. Pues mire que las fuerzas militares no están teniendo el cuidado que debieran con estos salvajes. Pero su opinión, que es la que importa, doña Salud. No, es decir, lo malo no es eso, lo malo es cuando tú lees un comunicado de Oti Patiño, que es el jefe de la delegación, y no habla de masacre ni de un asesinato, sino de un ataque militar. Es decir, el problema es cuando se confunden los términos y cuando un país piensa que por arrodillarse 1000 veces ante unos criminales pues le van a dar a cambio paz y tranquilidad y nada más lejos, porque es que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz, el ELN va a estar, y lo dije, lo advierto, y desgraciadamente tengo razón, porque no tengo ningún interés en tener razón en esto, pero va a estar tomando el pelo al país y va a seguir asesinando, extorsionando, porque es que ellos siguen a lo suyo, es que ellos siguen en lo mismo, es como ver el espectáculo de unos comandantes de las FARC EP, de las nuevas FARC EP, despidiéndose como grandes señores en una cancha y les permiten hacer un evento público con niños y con todo y se despiden y son uno de los comandantes está responsabilizado de haber asesinado a 6 militares hace un año. Es decir, aquí da igual, aquí los militares muertos en el fondo no importan y mucha gente piensa, bueno, pues para eso escogieron, se visten un uniforme, eso es parte del salario. Entonces, es muy difícil así porque ya nos midieron el aceite y ya ven que el país va a tragar con todo lo que sea, va a tragar con lo que sea. Y como eso ya midieron el aceite y ellos son criminales porque es lo que son y además no se arrepienten, el mismo presidente todo el día está recordando que él fue guerrillero y no se arrepiente, pues así es muy difícil cambiar. Así es muy difícil cambiar. ¿Y usted qué cree, doña Salud? Porque el presidente ha llamado a sus delegados en las conversaciones con el ELN. ¿Usted cree que sea capaz de romper relaciones con el ELN y de declararle la guerra como se la declaró el Clan del Golfo? ¿Qué cree usted? No, en absoluto. Primero, porque Oti Patiño ya ha dicho que no se van a levantar de la mesa. Y segundo, porque si rompieran las conversaciones con el ELN podrían compararlo con Iván Duque, y eso le parece lo peor. Porque Iván Duque la rompió cuando el salvaje atentado en la Escuela General Santander, que asesinaron vilmente a 22 personas. Entonces, él no lo va a hacer, él no se va a levantar de la mesa, para nada, en absoluto, no se va a levantar de la mesa porque en el fondo mire el Ministerio de Defensa, no Ejército, Ministerio de Defensa, mandó ayer un trino que luego lo tuvo que borrar, que es que era ridículo, es decir, es que era ridículo. Entonces pone a un militar, vestido de militar, haciendo un corazoncito con una sonrisa diciendo, ay, por nuestros muchachos, no sé qué. Es decir, es que si usted observa el lenguaje del ministro y los demás, ellos no hablan de masacres, de salvaje atentado, no, ellos pues sí, pues es algo inaceptable, es unas muertes que no deberían haberse producido, pero ellos no son duros con esta gente. Y en el fondo, es que el comisionado de paz ha hablado bien de ellos, es que el Tipatillos ha hablado bien del ELN, es que el padre Pacho de Rus habló bien del ELN en un foro. Es decir, pero y ahora se dijeron hace nada, acuérdese que una de las cosas de la mesa
es que tenían que recuperar los restos del cura, no el cura Pérez, no. Camilo Torres. Camilo Torres. Exactamente, de Camilo Torres. Entonces, no sé en qué estamos. Es decir, la semana que viene se ha olvidado a estos militares. Se le ha olvidado a la gente la semana que viene los militares. Mucha indignación hasta el sábado, no, ni siquiera la semana que viene. Pasa mañana ya no existe. Y la gente al final, yo les recuerdo, aquí desde la izquierda a la derecha, extrema izquierda del pacto histórico a la derecha, todo el mundo estaba a favor en los candidatos presidenciales de negociar con el ELN. Y el ELN va a seguir tomando el pelo al país hasta el final. Los 4 años enteros nos los tragamos con el ELN tomando el pelo al país y matando y asesinando y sembrando tragedias, que es lo único que saben hacer, sembrar tragedias, nada más. Pero, pues, ¿qué hacemos? El otro día, mire, ¿usted se cree que es normal que se permita en un país que Sandra Ramírez, que es senadora, que el presidente de un partido político como es Timochenko, estén homenajeando a Manuel Marulanda? Pues eso es apología al terrorismo. Pero ¿cómo no se puede permitir eso? Y no hay una voz de rechazo del gobierno. Pero bueno, pero ¿dónde estamos? ¿Rendirle homenaje a semejante criminal? Bueno, pues, pero en fin, esto es la democracia. Y la gente que eso es, pues, tenemos que esperar 4 años, 3 años y medio ya. Esto es como cuando alguien tiene algo malo que vas tachando los días que te quedan. 3 años y medio nos quedan de gobierno, pero es lo que la gente quiso, entonces hay que aceptar. Doña Salud, lo que ocurrió en el Catatumbo es indignante a todas luces, pero uno no se explica cómo los sorprenden dormidos a unos muchachitos sin ninguna experiencia militar, pero ¿dónde está el mando militar? ¿Dónde están las precauciones? ¿Dónde están las vigilancias y los controles sobre cualquier grupo militar? Dormidos. ¿No cree usted que haya también necesidad de hacer una revisión de cómo está operando el mando militar o si es que tienen instrucciones de no hacer nada y de dormir plácidamente porque las cosas con el ELN marchan muy bien, no hay entonces peligro? Acuéstense a dormir tranquilos. ¿Eso qué es? No hubo un acto de defensa, no hubo un disparo de los militares. Simplemente estaban dormidos. ¿Dónde está el mando militar?, se pregunta uno. Doña Salud, ¿no cree usted que también deberíamos hacernos esa pregunta? Es que esa es una de las cuestiones que uno concluye de este ataque. Es decir, ahí ha habido un error grandísimo. Es decir, una cosa es que el ELN sean criminales y unos asesinos, pero ahí el responsable para mí es el ministro de Defensa. Es decir, es un ministro que está vendiendo la idea a todos sus mandos que estos no va a pasar nada. Y además el papá de uno, o el tío de uno de los muchachos, dijo que les habían dicho que si veían guerrilla, como el otro día pasó en ese pueblo de Antioquia, si veían guerrilla, que miraran para otro lado y los dejaran pasar. Yo estoy convencida, y eso lo pensé desde el momento de esta masacre, que les dijeron no, que estaban convencidos, no, el BLN no les va a atacar, ¿por qué no? Porque como estamos en paz, pues entonces no va a atacar, no se preocupen ustedes a dormir. Es un fallo terrorífico. ¿Cómo así que no hay una guardia montada, un cerco? Es decir, estamos en el Catatumbo, pero como el mensaje que se manda, como el mensaje de la marihuana es medicinal, pues el mensaje que se está mandando es que no hay ningún problema con ellos. Entonces bajaron la guardia clarísimamente, bajaron la guardia. Aparte que este gobierno le había dicho que no iba a llevar a muchachos que cumplen servicio militar y que no tienen experiencia a zonas rojas, pero como ya no es zona roja el ELN, como el ELN ya son hermanos maravillosos, estupendos, pues entonces los llevaron. Esto es una responsabilidad directa para mí del alto mando militar y del que está arrodillado ante un ministro de Defensa, que es una vergüenza, que es un ministro que lo único que quiere es destruir a la institucionalidad. De eso estoy convencida. La misión para mí de este ministro de Defensa es quebrar los cimientos de la policía y de las fuerzas militares, ¿no? Para mí no tengo ninguna duda. Es un ministro para mí, pero eso sí es una opinión. Es decir, eso no es un hecho, eso es una opinión. Para mí sí, hay un interés de este ministro de quebrar pues el honor
la moral y todo de las fuerzas militares y de la policía, y lo está consiguiendo, y lo está consiguiendo. Y lo está consiguiendo, así que en este sentido creo que está cumpliendo la misión que le encomendaron. Y se adelantan conversaciones con el ELN en distintos sitios del mundo por cuenta de Colombia, obviamente. Eso nos cuesta un dinero muy grande, no solo por nuestros delegados, hay que pagar la plata del ELN y la manera como están atendidos en un gran hotel en Venezuela, después entonces la reunión en Cuba, aquí y allá. Reuniones con el ELN que no conducen a ninguna parte y que tienen un costo grande para los colombianos. ELN, que dicho sea de paso, y usted nos lo confirmará, estuvo siempre especializado en la voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas. Este año van 5 voladuras de los oleoductos. Nadie menciona eso. Un crimen contra la naturaleza, un crimen contra los recursos naturales. Este que es el gobierno que va a salvar al mundo de una crisis energética y ambiental. Mire usted pues lo que está sucediendo. El ELN realmente está dedicado, ¿es al narcotráfico, doña Salud? ¿Cuál es la visión que usted tiene de lo que está haciendo el ELN en este momento en que sigue volando oleoductos? Lleva 5 voladuras este año y apenas estamos terminando marzo. Sí, pero usted no debe leer a Antonio García, que es el cabeza del ELN, el cabecilla del ELN, no debe leerlo porque él hace siempre alardes de la defensa de la naturaleza. Es decir, pero aparte de eso, es que usted en Arauca, por ejemplo, el ELN cobra el 5% de todos los contratos. Es decir, municipios y gobernación le pagan al ELN el 5% y el 5% a las FARC también. Es decir, el ELN vive primero de extorsionar a, a los de extorsionar a las alcaldías y a la gobernación de, por ejemplo, en Arauca y en los municipios donde ellos tienen mucha influencia. Pero en Arauca, desde luego, porque eso lo sé, lo confirmo y lo digo ante quien quiera. Pero, por ejemplo, mire, el ELN que secuestró al que fue alcalde y después candidato a la alcaldía de Alto Baudó, el otro día, una de las mujeres que participaron en el secuestro, que terminó en asesinato después de un año, terminó en asesinato, pues un juez decretó ayer que tiene que tener casa por cárcel porque, claro, como la señora tiene un hijo, pues casa por cárcel. Entonces es un país que estamos de locos, pero el ELN se dedica al narcotráfico, a la minería ilegal y a extorsionar, bueno, por supuesto la extorsión, extorsiona a todo el mundo, cobra vacunas, pero además, como digo también, a las instituciones locales. Entonces, ¿qué nos está hablando? Es una guerrilla cuando hablan de guerra, pero ¿qué guerra es esta? Esto es una, pues digamos, guerra como por llamarlo de una manera, periodística. Pero esto no es ninguna guerra, esto es un grupo terrorista, brutal, criminal, que se dedica a masacrar a la sociedad colombiana, que está aburrida de esa gente. Es que no tiene, una guerra es entre dos bandos, aquí no hay dos bandos, nunca hubo dos bandos desde hace muchísimos años. Esto es un grupo criminal que tiene arrodillada a la sociedad colombiana. La tiene arrodillada porque para mí negociar con esos criminales es tener arrodillado al país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Guerra, de conflicto armado. Esto son una banda criminal que se beneficia de la criminalidad, de los negocios ilegales en Colombia, porque es que si ustedes vayan a la serranía de San Lucas, por Dios, la catástrofe ambiental que están generando ellos, que son parte de la serranía la tienen los helenos y parte la tienen las FARC. Y además entre ellos dos nos están matando, porque ahí han hecho un acuerdo. Entonces, de aquí para allá es tuyo, para ti, y de aquí para allá. Y los dos viven, es una ruta del narcotráfico, pero sobre todo es minería ilegal. Y si ustedes vieran la catástrofe que están generando en esa serranía, y es el ELN. Y nos vamos a tener que tragar que nos expliquen y que nos critiquen y que le digan al país cómo tiene que defender la naturaleza. Yo, sinceramente, bueno, en fin, yo ya estoy tan decepcionada con todo, creo que solamente el único que me levanta la moral es Zelensky, que lucha, y los ucranianos que luchan por su libertad. Pero bueno, es lo que hay, es lo que la gente quiso, doctor Londoño. En las elecciones ganaron los que decían que había que negociar con esta gente, aunque asesinaran a los, por ejemplo, los cadetes. La gente estaban en contra de la decisión de Duque. Entonces, de
de romper unos diálogos porque no podía, consideraba el presidente Duque que no se podía dialogar con unos criminales de esa calaña. Entonces, la democracia es así. Ganaron y hay que esperar pues a que siga pasando el tiempo, no sé. Esperar 4 años, casi 4 años, 3 años 3 y medio. y medio. Dios mío, Uh-huh. Dios mío. Bueno, doña Bueno, Salud, la democracia. muchísimas gracias y lloremos juntos porque otra cosa no podemos hacer ante estas No, atrocidades que se Gerard no. cometen. No, pero llegar solo no. Lo que hay que exigir a los militares, a la cúpula militar, es que no sean tan vendidos y que al menos protesten y que al menos salgan y aunque pierdan el puesto, pero que salgan a decir algo, decir que salgan a hablar al ministro, a decirle, mire, aquí hubo un error militar por culpa de unas palabras. Las fuerzas militares, eso lo tenemos que tener muy claro, tienen que estar sometidos al poder civil siempre, siempre. Eso que quede clarísimo, siempre. Y han ganado las elecciones el gobierno Petro y tienen que obedecer al presidente, que es el jefe del Estado. Pero eso no quita para que uno mantenga una cierta dignidad, cosa que no estamos viendo en la cúpula militar, y menos en la policial. Entonces, una cosa es que, por supuesto, tienen que obedecer a quien ha ganado las elecciones, por supuesto. Pero eso no impide el que alcen su voz y reconozcan, por ejemplo, que esto es culpa de un ministro que les dice que no ataquen a los helenos. Les piden responsabilidades cada vez que hacen una ofensiva contra las FARC, contra el ELN. Les exigen, les piden responsabilidades. Les dicen a ver qué han hecho. Entonces, que hay una cúpula militar menos arrodillada y menos agachada, que también tienen unos hombres a los que tienen que defender. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Doña Salud Hernández Mora, muchísimas gracias y sus palabras quedan inscritas en la historia de esta tragedia colombiana. Esto no lo podemos pasar por alto y aquí hay responsabilidades que demandar. La muerte de estos muchachos no puede quedar en la impunidad total ni sumida en el olvido. Algo tiene que pasar. Muchísimas gracias, doña Salud. A ustedes.